Hola, ¿qué tal, hijos de la luna? ¿Cómo están? Espero que estén pasando un muy buen día, una muy buena tarde, una muy bonita noche, dependiendo del horario en el que me estén escuchando. Déjenle bajo un poco el brillo a la computadora. Este, ¿Cómo están? Bienvenidos a este que es su podcast, El Grimorio de Rix, en esta segunda emisión del año 2021. Espero que estén teniendo un muy buen inicio de año. Si no escucharon el podcast de la semana pasada, háganlo. Y si no me escucharon, pues de una vez aprovecho esa ocasión para desearles un muy feliz año nuevo. Y espero que para ustedes, para mí, para todo el mundo literalmente, este año sea mucho mejor que el pasado, porque este último año fue, pues no el mejor de la vida, ¿no? Pero pues, ¿qué se le va a hacer? Eso, aquí nos tocó vivir en este mundo tan raro y tan demente. Pero bueno, justamente eso es lo que nos reúne hoy. Justamente lo loco que está este mundo y que si en pleno 2020 fue capaz de surgir un virus tan letal, desconocido hasta el momento en muchos más de 2000 años que llevamos viendo aquí, muchísimos más, y mató a varias personas y demás, pues ¿por qué no podría haber gigantes, seres gigantescos habitando este mundo y que los hubo con nuestros antepasados alrededor de todo el mundo? Porque justamente de eso es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy en el podcast del Grimorio de Rix. Ya tenía un video, de hecho dos, hablando sobre gigantes. Por cierto, perdón si me están escuchando en Spotify y escuchan como un ruido así, es que traigo una chamarra puesta de esas que son como de plástico, porque hace mucho frío aquí en México y traigo una chamarrita puesta. Y bueno, si me están viendo en cámara en YouTube, traigo como el look de leñador de los años 90. Pero bueno, les platicaba que ya tenía dos videos previamente que había subido aquí al Grimorio de Rix sobre gigantes. Uno literalmente era de varias evidencias de que los gigantes existieron, tanto de varias leyendas y relatos de historia, no de historiadores, de conquistadores españoles, de colonos europeos, tanto de españoles, portugueses, británicos, que muchos los retomaremos hoy. Como también hallazgos arqueológicos, esqueletos, armas, restos de civilizaciones desconocidas que pareciera ser que fueron hechos, bueno, que tanto los esqueletos como estos vestigios, armas, herramientas, pertenecieron a seres humanos o humanoides de una estatura inmensa, de más de 2 metros y medio, incluso llegando a medir 5 metros de estatura o mucho más. Entonces, es algo de verdad fascinante, es un tema que a mí me encanta. Los videos que subí en el pasado era uno este y el otro era sobre los Nephilim, que también eran gigantes supuestamente del que se habla en la Biblia. Los Nephilim en la Biblia se hace referencia a ellos como hijos de los hijos de Dios con las mujeres humanas. Obviamente atribuyéndoles un toque de semidios. Hay quien le da otra interpretación, que no es literal, que se trata de otras cosas que vamos a estar tocando más al ratito. Pero eso es de lo que vamos a estar hablando. Si te perdiste esos dos videos sobre gigantes, no te preocupes. Están en la página de Facebook. Los recorté para que sea como más dinámico y los subí a la página de Facebook. Entonces, antes de comenzar, hago mi anuncio parroquial de siempre. Si me estás escuchando en Spotify y es la primera vez que sabes de mi trabajo, por favor date una vuelta por YouTube. Me encuentras igual como el Grimorio de Rix. Seguramente te va a gustar el material y el contenido que subo por allá, que es pues la red principal de este canal, de este programa, es por YouTube. Y también sígueme tanto en YouTube como si me estás escuchando en Spotify. Sígueme por favor en mi cuenta de Instagram. También me encuentras como el Grimorio de Rix, todo junto y con minúsculas. En Facebook también como el Grimorio de Rix. Y qué otra cosa. También mi canal de Twitch. Por favor síganme, nos conectamos allá todos los sábados a las 5:30 de la tarde más o menos. Y creo que ya son todas mis redes. Sí, y mi correo electrónico es necronomiconrelatos@gmail.com. Por si tienes algún relato o un fanart, algún dibujo de terror que hayas hecho y lo quieras compartir con la manada, pues mándamelo y ya lo estaré publicando en la cuenta de Instagram o en la de Facebook. Y ahora sí, sin más que decir, vamos rápido a la intro para terminar con este podcast e irnos a ver Cobra Kai, que si todo salió como debió haber salido, hoy 8 de enero, el día que estás escuchando este podcast, se estrena en Netflix mi serie favorita, la tercera temporada de mi serie favorita que llevo esperando 2 años, creo, que es Cobra Kai. Así que métame la intro y comencemos.
Buenas noches, hijos de la luna. Bienvenidos al podcast más terrorífico y misterioso de toda la red. Entra conmigo a la cabaña oculta en lo profundo del bosque y acompáñame a escuchar los relatos, historias y casos más terroríficos que te dejarán frío. Colócate tus audífonos, apaga la luz y comencemos. Bueno, pues como les digo, vamos a abrir con esta primera parte del podcast que he titulado Mitos y leyendas que no son tan místicos o tan mágicos como creíamos. Vamos a dividir como siempre el podcast en tres partes, pero en esta ocasión, pues la parte que lo voy a dividir la forma en que lo voy a dividir, perdón, va a ser en orden cronológico, iniciando con algo que hoy en día tomamos como leyendas, porque pertenecen a tiempos antiquísimos, pero al igual que ocurre con muchas criaturas criptozoológicas o mitológicas como los dragones, como los duendes y demás, que yo creo que sí hay algo de realidad y que quizá hayan existido o haya existido algo muy similar, porque con tanto que he investigado me resulta imposible, hasta ridículo, que sean solamente historias de ficción que contaban nuestros antepasados, porque en todo el mundo se hablan de dragones, obviamente con sus variables, pero por ejemplo, los dragones de los que se hablan en la cultura oriental, en China, Japón, Corea, son idénticos al dragón del que se hablaba aquí en México, que era Quetzalcóatl. Serpientes gigantescas con la capacidad de volar, aunque no tenían alas. Y la cultura china nunca tuvo contacto con la cultura mexicana hasta después de la conquista española, y tampoco fue un contacto cercano, era únicamente una relación comercial, nunca hubo un intercambio realmente de cultura. Y les digo, esto fue hasta mucho después de la cultura de la conquista española, ya que era este territorio la Nueva España. Entonces, ya que éramos una colonia española, entonces no tiene sentido decir que son historias simplemente. Pues lo mismo ocurre con los gigantes. En todas las civilizaciones prácticamente del mundo se habla de estos gigantes, en tiempos antiguos, en la Biblia y en muchas mitologías. Entonces, esta primera parte vamos a viajar en el tiempo miles de años atrás para ver lo misterioso que son estos relatos que podrían ser reales, tomando en cuenta lo que ocurrió en años posteriores, en tiempos de la colonización europea en toda América y en tiempos muchísimo más recientes, tratando de comprobar así con lo que vamos a ver hoy en este podcast o a escuchar, que probablemente los gigantes sí existieron y que quizá no eran seres místicos o mágicos como nos hacen creer las leyendas antiguas. Primero que nada, en la mitología universal, los gigantes son criaturas humanoides de tamaño y fuerzas prodigiosas. Son seres legendarios que aparecen en historias de muy diferentes razas y culturas, como les digo, aparecen tanto en América. Ahorita vamos a ver que los nativos americanos, los indígenas que habitan en lo que hoy es Estados Unidos, los aztecas, es decir, pues los que vivían aquí en México, en Europa sobre todo, en Asia y en Medio Oriente, vivían y se han encontrado vestigios y obviamente narraciones orales y escritas de estos seres. Digo humanoides porque no podrían ser seres humanos como nosotros. Ahorita les voy a explicar por qué y por qué yo tacho de tajo la teoría, y ¿cómo se dice? La teoría escéptica que dice que los gigantes, los restos de gigantes que han encontrado son de personas que sufrían de gigantismo, este padecimiento hormonal que te puede hacer o muy grande o muy pequeño de estatura. Ya saben, gigantismo y enanismo. Yo tacho completamente que se trate de eso, al menos la gran mayoría de estos esqueletos. Ahorita les voy a decir por qué. En la mitología, volviendo al mito, suelen ser violentos y se dice con frecuencia que aplastan y comen humanos, especialmente niños. Esto es algo muy interesante, que comen seres humanos, o sea, nos ven como una presa. Y vamos a ver que en la gran mayoría de leyendas, si no es que todas, los gigantes son seres malvados. Sí, va a haber uno que otro cuento que los gigantes son amistosos y shalala, cuentos antiguos del siglo XVII, siglo XVIII, pero son cuentos para niños, casi todos ellos. En las mitologías, que las mitologías todas afirman ser verdaderas y se tratan a sí mismas como verdaderas, aunque hoy en día ya lo veamos como cuentos, se toca a los gigantes como seres malvados y sobre todo devoradores de hombres. Es posible que las historias de gigantes provengan de restos de antiguas civilizaciones. Por ejemplo, Saxo Grammaticus, que era un historiador de la época medieval, argumentaba que los gigantes tenían que existir porque ninguna otra cosa explicaría los grandes muros, monumentos de piedra y estatuas de tamaño y peso colosal
que desde ese entonces ya se comenzaban a descubrir en el mundo, de hecho desde quizá unos años antes, y que conforme ha avanzado el tiempo hemos encontrado muchísimos otros vestigios muy particulares. En este video de los gigantes que hice, perdón, de los Nephilim, había un caso muy curioso de una ciudad gigante, bueno, de los restos de una ciudad gigante que encontraron, de muros altísimos con piedras pesadísimas. Y lo curioso es que esta civilización perdida, bueno, no era una civilización completa, era como una especie de monumento perdido que estaba en Medio Oriente, se encontraba geográficamente justo en el territorio donde la Biblia decía que habitaban los Anakim, que eran los hijos de Anak, los hijos de un gigante, de los últimos gigantes según la Biblia. Ahorita vamos a ver, les digo, en este orden cronológico de cómo los gigantes se comienzan a extinguir, por así decirlo, con el paso del tiempo. Pero este pensamiento de este hombre de Saxo Grammaticus, de este historiador medieval, podría también como estar un poco relacionado y un poco mermado, es decir, que no sea verdad, porque es muy dado del ser humano a no darnos el crédito de lo que hacemos, de las cosas maravillosas, ¿no? Incluso es este pensamiento de Saxo Grammaticus de pensar, esto ni de pedo lo hizo un humano, lo tiene que haber hecho a huevo un gigante porque es imposible que lo haga un humano. Es muy particular, muy similar, perdón, a lo que dicen hoy en día muchos conspiracionistas de que no hay manera de que nuestros antepasados de aquí de México, de Centroamérica, de Sudamérica, de Egipto, hayan construido las pirámides con la tecnología que tenían en ese entonces. Es lo que ellos creen. Obviamente hay personas que niegan esto, que tachan de locos y de ridículos a los conspiracionistas, sobre todo a los ufólogos y a los entusiastas de esta pseudociencia de la ufología, porque dicen, es que pues no mames, o sea, sí fueron los seres humanos, es ridículo pensar que fueron los extraterrestres. Son esas dos posturas eternamente rivales, ¿no? Pero también podría estar un poco mermado por este pensamiento pues sí, muy de ser humano, de siempre creer que hay algo más grande que él, ¿no? Llámese Dios, llámese gigantes, extraterrestres, lo que sea. Por ejemplo, los cíclopes pueden tener su origen en cráneos de elefantes prehistóricos hallados en Sicilia. Sicilia está en Italia. Porque hoy en día sabemos cómo luce el cráneo de un mamut. Y una teoría que dice cómo pudieron haber originadose los mitos de los gigantes, dice que si en alguno de nuestros antepasados en la región de Sicilia, por ejemplo, donde había mamuts, encontraban un cráneo de mamut, y obviamente ellos no sabían lo que era un mamut porque todavía no lo descubrían. Estoy hablando de los tiempos medievales. Si nuestros antepasados de la época medieval más o menos encontraban un cráneo de mamut, iba a pensar que era de un cíclope porque en el centro tiene un gran hueco donde iba la trompa, pero ellos no conocían este animal, entonces podían imaginar al cíclope y quizá ese es el origen de los cíclopes. Como también se dice que hay una teoría que dice que el mito del dragón surge porque nuestros antepasados de todo el mundo descubrían restos de dinosaurios, esqueletos, y como eran un animal que nunca habían visto en su vida, crearon la historia del dragón para darle origen a estos esqueletos de dinosaurios. Es una teoría muy similar. Esto, de nuevo, es una postura escéptica ante la existencia de los gigantes, pero es importante darla. Lo curioso, y aquí es donde entra ya mi postura no escéptica, porque saben que yo no creo en todo, como que trato de siempre encontrar la explicación a todo y tocarlo aquí en el canal y con ustedes crear debate en los comentarios, obviamente siempre de manera respetuosa. No por mí, sino por las personas que creen en estas cosas y demás. Hay cosas en las que yo me mantengo un poco escéptico, cosas que no termino de creer, pero este caso en particular de los gigantes es algo que yo sí creo fervientemente que sí existieron. Y es que lo curioso, como les dije al inicio del podcast, como ocurre con muchos otros mitos del mundo, hay muchas culturas, por no decir todas, de las culturas antiguas, que tienen leyendas de gigantes y registros de historias que ellos consideraban realidad. Que les digo, hoy en día consideramos quizá mitos o leyendas, pero que para ellos era un registro histórico, algo de como escribir un periódico, como hacer este podcast, como hacer una publicación en Facebook, en Instagram. Era una manera de plasmar su realidad, era un diario, aunque hoy en día lo veamos como cuentos inventados. Algunas de las mitologías o religiones, porque también algunas apariciones de los gigantes tienen que ver con religión, en las que aparecen son estas. La mitología sumeria es, les he dicho muchas veces, la civilización más antigua de la que se tenga registro. En esta mitología, ellos habitaban en la región de Medio Oriente más o menos. El primer mito que se conoce relacionado con gigantes
obviamente cronológicamente de todo el mundo, al ser ellos la primera civilización, el primer mito de gigantes nace con ellos, lo cual es también curioso. Son la primera civilización de seres humanos que se tiene registro y ya creen en los gigantes. Eso es algo curioso. Pero bueno, el primero que aparece con ellos es Gilgamesh. Sí, es el gigante Gilgamesh. Se decía que este gigante alcanzaba una altura en codos equivalente a 5.60 metros, o sea, un poco más de 5 metros y medio de estatura, siendo un caso de altura percibida positivamente para realzar su valor de héroe y rey. O sea, en este caso, el gigante no es el villano, de hecho es el héroe, y obviamente los escépticos, los académicos dicen que esta manera de representar a Gilgamesh como un gigante no es algo literal, sino una manera de realzar su valor como héroe. También es muy curioso, y lo voy a mencionar rápido, que los sumerios tienen un origen y una historia muy, muy interesante, que es una de las bases fundamentales de la ufología moderna, que es este mito que tienen de los Anunnaki, del que ya hablamos en el primer podcast hace un año, de los reptilianos, bueno, no un año, hace unos meses, bueno, el año pasado, de los reptilianos. Los Anunnaki, por cierto, escuchen ese podcast si no lo han escuchado, es muy bueno, es los que mejor me quedó. Les dejo por aquí, si están en YouTube, la etiqueta aquí arriba. Si están en Spotify, pues búsquenle por ahí. No hay muchos podcasts todavía, entonces lo encuentran fácil. El mito de los Anunnaki habla de que estos dioses que llegaron del cielo, llamados los Anunnakis, llegan con los sumerios, llegan a la tierra, y se dice, según los escritos babilónicos, las tablillas, que el ser humano antes de la llegada de los Anunnaki era una especie de simio, lo cual es muy curioso porque a muchos ufólogos dicen, un simio pues entonces era un cavernícola, todavía no era como nosotros, no era un ser humano pensante. Entonces llegan los Anunnaki, agarran a este simio tonto, en palabras de los sumerios, y mezclan su ADN con el de ellos, con el de los Anunnaki. De esa mezcla de genética nace el primer hombre, que se llama Adamo, del cual seguramente la Biblia judeocristiana, el Nuevo Testamento, se basa para crear a Adán. Por eso yo no creo en ninguna religión, porque todo es como una mezcolanza de todas. Surge este hombre llamado Adamo, que todavía no es perfecto. Sí es un poco más inteligente que el simio que estaba previamente en la Tierra, pero todavía no es como nosotros, todavía no es un ser humano pensante. Sigue siendo un poco tonto, poco hábil para realizar las tareas, porque los Anunnaki se dice que usaban a los seres humanos como esclavos. Entonces, bueno, lo que hacen entonces para mejorar a Adamo es mezclar su genética, la genética de Adamo, que ya era un ser humano superior al mono, pero todavía no era perfecto, bueno, al mono simioide, al que estaba antes de que ellos llegaran, y con su propia genética otra vez de los Anunnaki, la mezclan y entonces ya nacemos nosotros, según la mitología sumeria, el ser humano promedio, el ser humano moderno, pensante, el Homo sapiens sapiens. Eso es algo muy curioso, porque también obviamente los Anunnaki, como se estarán imaginando, pues eran representados como gigantes. Déjenme quitarme la chamarra porque ya me dio frío, espero no arrepentirme en un rato y empezar a estornudar. Otra mitología en la que aparecen estas criaturas es en el hinduismo. Recién en las leyendas sobre el dios Krishna, que se mencionan por primera vez en el texto del Mahabharata, que es un texto épico religioso del siglo III antes de Cristo, aparece la historia de una demonia gigante llamada Putana, que le dio de tomar de su pecho envenenado al bebé Krishna, pero terminó siendo asesinada por este. Aquí está ya la primera representación negativa del gigante en la mitología hindú, que también es de las más antiguas. Y después viene la más interesante, en mi opinión, que es sobre la mitología griega. Y de lo que yo creo, haciendo el podcast, la escaleta para este podcast, me di cuenta que tengo que hacer un video individual solo de este tema, que es sobre los hiperbóreos. ¿Quiénes son los hiperbóreos? Se estarán preguntando. Son gigantes o eran gigantes de los que hablaban los griegos. Y es que, un pequeño paréntesis, de los griegos es muy interesante que no son leyendas. O sea, sí tenemos la mitología griega donde se nos presentan al centauro, al minotauro, al sátiro y todo esto. Pero lo curioso de, por ejemplo, en este caso los hiperbóreos, es que son plasmados en los libros de ciencia, por así decirlo, en lo más cercano a la ciencia que tenían ellos, porque son plasmados por pensadores, no por escritores de ficción, por así decirlo. Hablan de ellos Pitágoras y todos estos famosos pensadores y muchos más. Creo que incluso Plinio el Viejo habla de los hiperbóreos como si fueran reales, y de hecho les dan una situación, una localización geográfica real, y hablaban de ellos como si hablaran de otro pueblo, como si hablaran de sus vecinos, no como un mito.
Entonces, según los griegos, los antiguos griegos, los hiperbóreos eran gigantes que vivían más allá de los vientos del norte. De hecho, eso significa la palabra hiperbórea, porque hiper es más y bórea era el bórea o bóreas, ¿cómo era? Sí, Bóreas era el dios del viento y los hiperbóreos eran sus hijos. Y estos hijos vivían todavía más allá de la región en donde vivía este dios Bóreas. Entonces por eso eran los hiperbóreos, porque vivían más allá del norte, más allá de donde vivía su padre, el dios del viento. Hiperbórea era una región situada en las tierras septentrionales, aún desconocidas hoy en día por nosotros, que estaban ubicados al norte de Tracia. Tracia, lo curioso es esto, que sí hablan de una región real que seguramente nosotros conocemos hoy en día, pero la conocemos con otro nombre. Es lo malo de una cultura tan antigua como la griega y que aparte eran tan avanzados que ellos mismos les daban sus propios nombres a los territorios, pero fueron cambiando los nombres y hoy en día no se sabe a ciencia cierta dónde está. Pero por los escritos y los mapas dibujados por los antiguos griegos, que obviamente también físicamente nuestra tierra ha cambiado desde hace miles de años, entonces los historiadores, ¿cómo se dice? Se aproximan o dicen, se atreven a decir que esta región de Tracia que tanto mencionaban los griegos es lo que hoy en día es la península de los Balcanes al norte de Mar Egeo y que estaba enclavada en Turquía, Grecia y Bulgaria. Esta era Tracia y un poco más allá se encontraba Hiperbórea. A los hiperbóreos se les atribuían costumbres primitivas, o sea, no eran del todo civilizados, pero eran gigantes, lo que les daba una ventaja frente a los griegos. Sileno, en una de sus fábulas, decía que fueron ellos, los hiperbóreos, los primeros hombres en ser visitados por los habitantes de otro continente más allá del océano, hombres que los griegos no conocían, que únicamente se mencionaban en esta historia, y que asustados por lo que se encontraron, porque en vez de llegar a Grecia con la civilización que todos conocemos, llegan a Hiperbórea, se topan con los gigantes, estos extranjeros de los que nunca más volvieron a saber, llegan con los hiperbóreos, se espantan porque son gigantes, estos eran hombres normales, y se van, regresan a su tierra y nunca más vuelven a saber de ellos, por el temor que causaba estos seres gigantescos en el ser humano, y es un elemento que va a estar presente en todos los mitos y leyendas e historias más modernas que vamos a tocar hoy. Y esto es muy curioso además porque, bueno, un pequeño adelanto de lo que vamos a ver al rato, esta historia de estos extranjeros que llegan de tierras desconocidas, de otro continente desconocido para los griegos, y se topan con los hiperbóreos, se espantan y se van, tiene mucha similitud con otros dos relatos. No voy a usar la palabra mitos porque yo creo que tienen algo de realidad. En esta ocasión no voy a usar la palabra mitos, pero con otros dos relatos, uno histórico y uno semi-histórico. Uno de ellos es el primero, cronológicamente, perdón, está tocando alguien el claxon aquí afuera. Cuando llega Moisés a la tierra de Calam, algo así, ahorita les voy a decir bien porque está en la escaleta. Llegan Moisés con sus seguidores a esta tierra en el Medio Oriente y les dicen, vayan a ver qué hay, vayan a explorar, a ver si nos podemos asentar aquí. Y estos hombres que recién llegados se topan con gigantes, se espantan y se van. Ese es uno, que es muy parecido también a esta historia de esta historia griega. Y el otro es muchísimo más reciente, ya de la época en la que los europeos comenzaban a colonizar América. Y Fernando de Magallanes, un explorador portugués, llega a la Patagonia, que también tiene un nombre, un origen muy curioso, la razón de por qué se llama Patagonia, y ahorita se las voy a decir. Llega aquí a la Patagonia con sus exploradores y ellos escriben en sus crónicas que se toparon con gigantes a los que ellos, los portugueses, apenas les llegaban a la cintura, o sea, eran gigantes. O sea, va a ser una constante en toda esta historia que vamos a tocar hoy de los gigantes, cómo llegan hombres a alguna región desconocida para ellos y están ahí los gigantes, como si los gigantes ya hubieran estado ahí desde hace mucho y fuéramos nosotros los que llegamos como invasores en tiempos muy antiguos. De los hiperbóreos también se decía que eran inmortales, que esto quizá también ya sea un poco más fantasioso, y eran descritos como dioses en algunas ocasiones. El dios Apolo conducía cada 19 años su carro o su carroza hacia esta región para rejuvenecer, lo que implicaría que los hiperbóreos tenían una especie de pócima o una especie de mineral o de recurso natural en sus tierras que los dioses incluso anhelaban, sobre todo Apolo,
También se dice que a Medusa, esta mítica personaje que era una mujer con cabellos de serpiente que aparece en muchas películas y en muchas leyendas griegas, que si la veías a los ojos te convertías en piedra, o sea, era muy peligrosa para los seres humanos, se dice que a Medusa la desterraron a Hiperbórea, o sea, un ser que era más peligroso que la muerte misma para los hombres comunes de Grecia, para los hiperbóreos no era nada, por eso la destierran ahí. Diversos fragmentos acerca de Pitágoras, de este famoso pensador griego, filósofo, sostenían que él provenía de los hiperbóreos, lo cual es también muy curioso. La primera fuente existente que menciona a Hiperbórea a detalle son las historias de Heródoto, en el libro 4, capítulos del 32 al 36, que data más o menos del 450 a.C., o sea, algo viejísimo. Heródoto asumió que Hiperbórea estaba en algún lugar del noreste de Asia. Eh, Esto que tiene que ver con Asia tiene una futura conexión aquí en el podcast con la zona de Rusia, que sabemos que Rusia es un territorio muy particular porque se encuentra más o menos entre Europa y Asia, entonces tiene características físicas y su gente tiene características que no encuentras en ninguna otra región del mundo. Es una zona muy rica en muchas cosas. Entonces algo va a tener que ver este relato, acuérdense de eso, de dónde ubica este hombre Heródoto la región de Hiperbórea, que difiere con la versión anterior que lo situaba pues cerca de Grecia, cerca de la península de los Balcanes. También el antiguo gramático Simias de Rodas, en el siglo II a.C., conectó a los hiperbóreos con los masagetas. ¿Quiénes eran los masagetas? Eran nómadas iranios o iraníes, no sé si es lo mismo que iraníes, de la antigüedad, o sea, es una civilización ya olvidada obviamente, y Posidonio en el siglo I a.C. Y él, este hombre, Simias de Rodas, relaciona a los hiperbóreos con los celtas occidentales. Los celtas son este pueblo de que ya hemos hablado muchas veces, que eran los antiguos europeos que habitaron en la tierra, en las tierras de Irlanda particularmente, pero también de Escocia, de Alemania, creo que de Gran Bretaña, y eran como muy místicos. Mucho de lo que conocemos hoy de fantasía medieval y todo esto, de los magos, los dragones, todo esto, está basado en la cosmogonía y en la cultura celta. Pero Pomponio Mela, que parece albur su nombre de este pensador, lo ubicó aún más al norte, en las cercanías del Ártico. Creo que aquí me brinqué algo. Sí, también se creía que los hiperbóreos vivían más allá de los nevados montes rípeos. De nuevo, los montes rípeos son montes a los que estos griegos le habían dado un nombre y que se perdió, ya no se sabe bien a bien qué montes son estos, pero se cree que son los montes Urales en Rusia y son mencionados por Aristóteles, Hipócrates, Ptolomeo y varios pensadores griegos. Y les digo, en la actualidad se desconoce a ciencia cierta a qué cadena montañosa se referían los antiguos griegos por este nombre de montes ripeos, pero muchos creen que se trata de los montes Urales en Rusia, cercano a los Cáucasos, a los Cárpatos, perdón, y todo esto. Y esto va a tener una relación muy extremadamente interesante con Adolfo Hitler y los nazis muchísimos años después, de lo que también ya hablé en un video que ya debió haber subido al canal. Entonces, si lo han visto, quizá ya saben de qué se trata y tiene algo que ver con los gigantes e incluso un poco con el Yeti. Pero aguanten las carnes, como decimos aquí en México, porque esa es yo creo que mi parte favorita de esta historia. Ya obviamente en 1930 y tantos, inicios de los 40. En los mapas basados en puntos de referencia y descripciones dadas por Estrabón, Hiperbórea, que se muestra como con forma variada, como si fuera una península o una isla, está situada más allá de lo que hoy es Francia y se extiende más de norte a sur que de este a oeste. O sea, era un territorio, según los mapas antiguos, más bien alargada y no ancha, como una península, como una especie de isla. Otras descripciones la sitúan en la zona general de los montes Urales, que les digo que es lo que muchos creen que los rípeos se trataba de los Urales, pero como ven, casi todas, a excepción de este hombre que lo situaba en Asia, casi todas sitúan Hiperbórea en Europa. Esto es curioso porque como vimos, lo que les digo, en el video de Hitler y el ocultismo, en esta zona de Rusia, de los Urales, los nazis realizaron dos expediciones diferentes, me parece antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, buscando los orígenes de la raza aria, que era esta raza de superhombre en la que creían los nazis, que eran pues las primeras tribus germanas que se habían asentado en Europa, que ellos creían descendían de los arios y eran el superhombre, eran tanto culturalmente como genéticamente la raza que ellos querían
no solo procrear y conservar, sino que se extendiera en todo el mundo, que era como la base del nazismo. Entonces, algo tiene que ver, según ellos, estos hiperbóreos con los arios. Y de hecho, si hallaron, si vieron el video, y si no, se los dejo por aquí la etiqueta porque está extremadamente interesante ese caso. Hallaron un cráneo sumamente misterioso, los nazis, que no tenía boca, o sea, no tenía apertura para la boca. Tenía un solo ojo, o lo que pareciera ser un solo ojo, y como especie de cuernos. Era un cráneo que definitivamente no era humano, y que si le pertenecía a un animal, era un animal exageradamente raro. Y aparte, esta historia pareciera de película. En serio, es un caso muy curioso porque los nazis en una de las expediciones encuentran este cráneo y lo guardan en un maletín para regresar a Alemania y dárselo a Hitler. Pero este grupo nunca llegó, esta expedición nunca regresó con Hitler a Alemania porque desaparecieron. Y hasta como el año 2009, algo así, descubrieron los cadáveres y que habían sido aplastados por una avalancha. O sea, estos hombres, estos nazis desaparecieron en 1930 y algo. Antes, según yo, es antes de que estalle la Segunda Guerra Mundial. Y ya no supieron de ellos, no supieron qué pasó. Y hasta el 2000 y tantos, 2006, 2009, algo así, vean el video para ver el año exacto, encuentran los cuerpos y traen este maletín. El maletín traía el logotipo de esta, pues sí, esta división de los nazis que buscaban salvaguardar genéticamente y culturalmente a la raza aria. Y en el maletín, en este portafolio, venía este cráneo de lo que muchos dicen que es del Yeti, muchos otros dicen que sí tiene que ver con los hiperbóreos, con muchas de estas razas extrañas que son consideradas leyendas, que supuestamente tenían conexión con los arios. Pero ahí obviamente siempre va a estar el escéptico que dice que era de un cordero que se deformó por el tiempo y no sé qué. Pero yo no le veo forma de cordero. Y aparte le hicieron análisis y no pudieron determinar a qué animal se pertenecía este cráneo. Entonces, es muy curioso que en esta región donde muchos situaban Hiperbórea, los griegos, muchos de los antiguos griegos, situaban Hiperbórea cerca de Europa, o en Europa más bien, en Europa, y Hitler lee todas estas leyendas, entre comillas, va a esta tierra y los nazis encuentran este cráneo. Entonces, de que algo había en esta región, algo había, quizá eran gigantes. Quizá no tenían aspecto humanoide, sino que eran diferentes. Ahorita vamos a ver algo también muy interesante. Hecateo de Abdera llegó a creer que Gran Bretaña era hiperbórea durante el siglo IV a.C. Helio Herodiano, que era un gramático del siglo III después de Cristo, o sea, ya un poco más para acá, escribió que los míticos arimaspos eran idénticos a los hiperbóreos en apariencia física. Los arimaspos eran un pueblo legendario del extremo norte de Europa. Se les describía como gente de un solo ojo que habitaban los extremos septentrionales de Escitia en las laderas de los montes ripeos, identificados con los Cárpatos o los Urales, como les dije al principio. Todo coincide con la descripción del cráneo, que les dije, que hallaron los nazis y que se encontró en un maletín con cuernos congelado hasta la década de los 2000. Entonces yo les pregunto, ¿habrá sido entonces un cráneo real de un gigante el que encontraron los nazis? ¿Para qué lo quería Hitler? Y sobre todo, ¿cómo consiguieron este cráneo los nazis? Porque es que me parece maravilloso, me parece una historia incluso más interesante que cualquier historia de ficción relacionada con los nazis, que los pintan como villanos así fantásticos como Indiana Jones, como Hellboy. Recuerden, aquí regresemos un poco porque vale mucho la pena y creo que este es el pináculo, la base de este podcast, de esta teoría. Este pueblo de los arimaspos son descritos como seres gigantescos de un solo ojo, monstruosos. De hecho, si ustedes buscan en Google las representaciones que se hacían de estos seres, de verdad son monstruosos, son horribles. No son humanos grandes, no son humanos gigantes, son monstruos. Y según este hombre, Helio Herodiano, ya del siglo III después de Cristo, dice que los arimaspos eran idénticos a los hiperbóreos, o sea que los hiperbóreos también eran monstruos gigantes de un solo ojo, o sea, de forma humanoide, pero no eran humanos, que vivían en estos tan llamados montes ripios para los griegos, que los historiadores modernos dicen que cuando se referían a los ripios hablaban de los montes Urales o de los Cárpatos. Y lo más curioso es que este cráneo de los nazis cumple con las características con las que eran descritos los ripios. Gigante, monstruoso, con un solo ojo. Entonces quizás sí existió esta civilización o esta raza ahí en algún momento y los nazis encuentran este cráneo. También
Quizá los mismos monjes tibetanos se lo dieron a los nazis porque fue parte de las estrategias que hizo Hitler, que hicieron como una especie de convenio y hubo mucha interacción con los monjes tibetanos antes de la Segunda Guerra Mundial, e incluso en la Segunda Guerra Mundial, lo vimos en el video, hubo un pequeño pelotón de monjes tibetanos peleando contra los soviéticos, creo, algo así, en la Segunda Guerra Mundial. Ahí lo mencioné. Entonces había una cierta confianza entre los monjes tibetanos y los nazis antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, lo cual es muy curioso. Quizá ellos conservaron este cráneo y se los dieron a los nazis. Recuerden que también supuestamente los monjes tibetanos tenían en su poder cráneos o cueros cabelludos de yetis, que según los estudios no eran de yeti, eran de una especie de cabra que vivía ahí o que vive ahí en el Tíbet, pero pues quién sabe. Esto es muy curioso, la cultura tibetana es impresionante y tiene muchas leyendas y es muy misteriosa. Pero bueno, ya sigamos adelante, porque ¿cuánto llevamos de este primer bloque? 35 minutos, Dios mío. Pero bueno, en la Biblia, les digo, se habla de estos gigantes Nefilim, que les digo, eran gigantes, hijos de los hijos de Dios y las mujeres humanas, o sea, eran semidioses. También eran muy agresivos, muy violentos, y Dios no los quería, no los veía con buenos ojos, según la Biblia. Aunque algunos escépticos, les digo, afirman que se trata de una malinterpretación de descendientes de Caín. Estos teóricos dicen que no se debería leer de manera literal esto de los Nefilim, sino que al hablar de los hijos de Dios y las mujeres humanas, harían referencia a que son hijos de los descendientes de Caín, que siempre son, o casi siempre son plasmados como malas personas en la Biblia, por lo que hizo Caín, que mató a su hermano Abel, y con mujeres normales, con mujeres de descendencia normal. Esto es una teoría de los escépticos de qué son los Nefilim. Hay otros que dicen que es otra alegoría para hablar de hijos de reyes que se consideraban a sí mismos dioses en la época de los tiempos de Cristo y que tenían hijos con mujeres normales, con sus súbditas. Entonces aquí esta sería la alegoría de dioses, hijos de dioses con mujeres humanas. Pero no sería literal, según estos escépticos. O también se dice que es una forma de referirse, una manera poética, a los hombres muy heroicos. Y por eso se les dice gigantes. No porque sean gigantes literalmente, sino porque son héroes de grandes hazañas, como también se dice de Gilgamesh. También según la Biblia, los gigantes eran seres despreciables y malvados que dañaban a la tierra y que comenzaron a tener sueños apocalípticos antes de la llegada de Cristo. Así que fueron con Enoch, pero este ya había desaparecido de la Tierra, así que uno de los gigantes emprendió un viaje cósmico para encontrarlo y que los ayudara a interpretar estos sueños apocalípticos, pero fue muy tarde, porque el diluvio universal llegó y acabó con todos los gigantes. Por eso estaban teniendo, según la Biblia, estos sueños apocalípticos, esta raza de gigantes, porque se aproximaba el diluvio. Enoch, si no mal recuerdo, es familiar de Moisés. No me acuerdo si tiene su hermano o su hijo, pero es familiar de Moisés, o sea, de los primeros hombres. Creo que es de los hijos de Adán y Eva, de los primeros hijos de Adán y Eva, algo así. Pero, y aparte, a diferencia de Caín, era un hombre bueno, o sea, es representado siempre como el hombre perfecto, junto con muchos de estos personajes en la Biblia. Aunque también la Biblia, cronológicamente, en narraciones posteriores, afirma que algunos gigantes, muy pocos, sobrevivieron al diluvio y vivían en poblaciones mucho más pequeñas en la tierra, en esta tierra de Medio Oriente, como por ejemplo Goliat, el famoso Goliat al que derrota a David, Anak, que es este personaje que les digo, que era otro gigante, y tuvo a sus hijos, que eran llamados los Anakim, que seguramente de esta palabra Anakim, George Lucas saca el nombre de Anakin Skywalker, porque sabemos que George Lucas hace muchas referencias bíblicas en las películas de Star Wars. Que estos Anakim eran los que ven los seguidores de Moisés cuando llegan a este territorio, a un territorio desconocido para ellos, y les dice vayan a ver qué hay, y ellos se encuentran con los gigantes. Son ellos, los Anakim, y donde está este territorio es donde apenas hace unos años hicieron este descubrimiento de este monumento gigantesco, de paredes gigantescas muy altísimas, de paredes altísimas, de piedras muy pesadas. Y lo curioso es que está situada este territorio en donde la Biblia sitúa donde vivían los Anakim. Entonces quizás sí existieron. Algo que muchos no saben es que la Biblia no es el único escrito que habla sobre un diluvio universal que causó la muerte de muchas especies, sino que varios textos religiosos muy antiguos hablan de eso. Como por ejemplo los mismos sumerios también mencionan este diluvio universal. Otros que hablan del diluvio universal son los mayas en el Popol Vuh. El Popol Vuh es la Biblia de los mayas, por así decirlo. Es un códice donde se narra el origen del mundo según los mayas, según los antiguos mayas, el origen de los dioses y todo esto. Y
Y es que es muy curioso, también tengo que hacer un video del Popol Vuh porque es prácticamente la Biblia, pero los mayas jamás, jamás, jamás en la vida tuvieron contacto alguno con la región de Medio Oriente, con los sumerios, con esas civilizaciones del otro lado del mundo, jamás en la vida tuvieron contacto con ellos. Porque tú podrías decir, ok, los sumerios fueron copiados, por decir así, por decirlo así, por la Biblia judeocristiana, por la religión judeocristiana, porque estaban en los territorios muy cercanos. Les digo, está esto de Adán y Adamo, que Adán es una copia o una referencia, si lo quieren ver así, de Adamo, de este primer hombre del que hablan los sumerios. Obviamente le dan otro origen, aquí Adán es creado por Dios, a su imagen y semejanza y la chingada, pero Adamo es creado a partir de la genética de los dioses, de los Anunnaki, y de este primer hombre que ya estaba en la tierra, de este simio, ¿no? Entonces, pero ok, ahí puedes decir, ok, se lo copiaron porque estaban en el mismo territorio, pero después, o sea, la Biblia se lo copió a los sumerios. Pero el Popol Vuh, ¿a quién se lo iba a copiar? Porque ellos jamás estuvieron en contacto, los mayas, con los sumerios, ni con ninguna otra región del otro lado del mundo, jamás. Y lo curioso es que el Popol Vuh también, por lo que recuerdo, lo leí en alguna ocasión en la prepa, lo quiero volver a leer para hacer un video al respecto, porque es muy, muy curioso y muy interesante. También habla de varias versiones del hombre que los dioses crearon y que todos perecieron por diferentes maneras. Hablan de que primero el hombre era como un mono y que estos monos, según yo, son los que se mueren en el diluvio. También de que hicieron hombres de barro, igual que Dios, supuestamente, e igual que los sumerios, hombres de barro, hombres de madera, o sea, es toda una leyenda. Pero lo curioso a lo que voy es que también hablan de este diluvio universal que termina con la vida en la tierra como ocurría hasta ese momento. Y, o sea, los sumerios, la Biblia, el Popol Vuh, muchos escritos antiguos hablan de este diluvio que cambió al mundo, literalmente. Y les digo, los mayas nada tenían que ver con estas regiones de Medio Oriente, o sea, ¿a quién se lo podían haber copiado? Entonces muchos creemos que en algún momento de la historia antigua sí hubo un diluvio, obviamente que no fue creado por Dios, sino fue algo natural, que vino a reiniciar, por así decirlo, al mundo, tanto en sus características físicas como en las especies de seres vivos que estaban habitándola, hasta ese entonces, hasta antes del diluvio. Y quizá muchas sobrevivieron, no por el arca de Noé, sino que sobrevivieron, y entre ellas quizá algunos gigantes lo hicieron, aunque no todos, prácticamente se extinguieron. Esto me lleva a mi teoría de que quizá los gigantes eran una especie de hombre, aunque no eran humanos, no pertenecían, en mi opinión, a la misma raza, sino que eran una raza similar de la que descenderíamos nosotros, quizá, que era más grande, obviamente, que nosotros, y menos inteligente, según lo que se narra en los escritos. Aunque, obviamente, eran más fuertes y más grandes, o sea que eran físicamente superiores a nuestros ancestros, y se fueron extinguiendo poco a poco por varias razones, en parte a que nuestros antepasados los mataban por territorios, pero sí existieron en algún momento de la historia, muy antigua, quizá después de la prehistoria. Más adelante vamos a hablar del fundamento de esta teoría. Para la Biblia, la raza de los gigantes desapareció con el diluvio casi por completo, pero al parecer uno de ellos se salvó. De hecho, la leyenda nos cuenta que como no cupo en el arca de Noé, se montó a horcajadas sobre ella. Recuerden que la mayoría de los gigantes, según la Biblia, estaban esperando a que regresara este enviado que ellos mandaron a que buscara a Enoch para que interpretara los sueños apocalípticos, pero pues nunca llegó con Enoch porque llegó el diluvio y se murieron. Pero este hombre, este gigante huyó y llegó al arca de Noé. Según esto, el gigante era tan grande que su cama medía 3.90 metros de largo por 1.80 de ancho. De hecho, en tiempos mucho más recientes, los gigantes fueron vistos en América por los expedicionarios europeos. Y aquí ya llegamos a una historia más moderna. Así que vamos a la primera pausa del podcast. Creo que este podcast sí va a ser largo. Llevamos 45 minutos y todavía faltan 2 bloques. Así que vamos rapidísimo a esta pausa para regresar a esta parte que se pone aún más interesante. Bienvenidos de vuelta, amigos, espero que hayan ido al baño, que le hayan puesto pausa al video o al podcast en Spotify para ir al baño, traerse más refresco, más botana, un cigarro, apagar la luz, decirle al vecino que se calle o lo que sea. Empecemos rápido ya con este segundo bloque, déjenme bajar un poco mi silla, con este segundo bloque, porque todavía tenemos mucho de qué hablar. Apenas vamos literalmente en la historia un poco más moderna. Ya pasamos la época de Cristo y la época anterior a Cristo. Ya hablamos de culturas antiguas, de los sumerios, los griegos, los hindúes, ¿quién más? Los mayas. Y todos mencionan a los gigantes de una u otra manera. Y su extinción con este diluvio. Por lo menos la Biblia y los mayas hablan de la extinción de los gigantes con este diluvio. El diluvio
podríamos decir universal. Bueno, en la Biblia se trata como un diluvio universal, los mayas no lo tratan tanto como universal, pero pues si ocurrió de los dos lados del mundo, tanto en la zona de México de hoy como en el Medio Oriente, pues quizás sí fue un diluvio universal, aunque esto obviamente no está históricamente plasmado. Pero bueno, esta parte 2 titulada Mito hecho realidad y relaciones con los mitos anteriores que vimos en el primer bloque, empezamos con el caso quizá más curioso que les mencionaba hace rato sobre Fernando de Magallanes, que llega, es Portugal y llega a lo que hoy es Argentina, en la actual Patagonia, y según las crónicas de Magallanes y de sus hombres, se encontraron cuando llegaron ahí a lo que hoy es la Patagonia, con humanos a los que ellos, los portugueses, les llegaban apenas a la cintura y que dejaban enormes huellas por donde caminaban, por lo que los denominaron patagones o patones, o sea, con pies muy grandes. Y por eso de llamar a estos gigantes patagones, hoy en día la Patagonia se llama así, porque sus descubridores o los primeros exploradores que llegaron ahí, que llegaron a esa región de Sudamérica, según ellos, ahí había gigantes. Y fue tan importante el relato de estos hombres, tan impresionante, que hasta hoy en día el territorio se llama Patagonia. Así que yo creo que no era un relato, no creo que era un cuento. De hecho, hay dibujos de los hombres que fueron, de lo que lo plasman. Si lo buscan en Google, lo encuentran estos dibujos de estos gigantes con, pues sí, como con ropa indígena, platicando con los exploradores portugueses. Esta historia, como les dije hace rato, y ahora ya tienen un poco más de bases para entenderlo, es parecida a la que se cuenta en la Biblia, en la que los espías de Moisés fueron enviados a Canaán, este era el territorio, siempre se me olvidaba el nombre, a Canaán, para ver qué había ahí, a ver si se podían asentar ahí su campamento. Pero los espías de Moisés se topan con los gigantes, a los que ellos mismos dijeron parecíamos langostas a su lado y ellos nos veían como langostas, haciendo referencia de que no te tenían miedo en matarlos, los gigantes, a los espías de Moisés, así que se fueron mejor y que decidieron no llegar a Canaán. Que Canaán es donde, les digo, habitaban Anak y sus hijos, los Anakim, y donde muchos años después, hasta nuestros tiempos, descubren, creo que en 2005 algo así, estas ruinas de esta civilización, bueno, de este monumento gigantesco, donde, les digo, es el mismo territorio donde vivían los Anak, según la Biblia. O sea que, les digo, está esta constante de que los gigantes vivían en lugares en donde antes no habitaban los humanos normales. Ya hay muchos relatos de estos humanos normales, nuestros antepasados de varias partes del mundo, que llegan y ya estaban los gigantes asentados ahí. O sea, nosotros llegamos a invadir el territorio de los gigantes. José de Acosta, un jesuita, antropólogo y naturalista español que desembarcó en América en 1571, por ejemplo, escribió en su libro titulado Historia Natural de las Indias que los chichimecas, o sea, pueblos originarios que ocuparon parte de México y que llegaron hasta San Luis Potosí, o sea, la parte central más o menos de la República, eran gigantes, y aquí voy a citar textualmente lo que dijo José de Acosta, que arrancaban las ramas de los árboles como nosotros deshojamos las lechugas, diciendo que aquí muchas de las personas que habitaban en la zona central, en el Valle de México y un poco más al norte, eran gigantes. Por su parte, Juan de Velasco, jesuita ecuatoriano, destacó en su Historia Antigua del Reino de Quito, publicada en 1789, que, y cito entre comillas, Manta fue a principios de la era cristiana el teatro de la espantable raza de los gigantes, y detalló los tamaños espectaculares de esqueletos y huellas encontradas. Aquí se me olvidó mencionar también, hay un mapa también de Magallanes, del territorio que trazan con lo que vieron él y sus hombres, y era tan importante esto de los gigantes que de hecho en uno de los mapas que él trazó, bueno, que sus hombres trazaron, marcaron el sitio en el que habían enterrado a un gigante recientemente. Y ustedes, aparece en el video de los gigantes, véanlo. Les digo, está tanto en YouTube como en Facebook, ya debería estar. Y está marcado un esqueleto gigante. Y así lo marcan ellos. O sea, si no fuera real, no lo hubieran puesto en un mapa. O sea, no tiene lógica pensar que solamente eran cuentos. En Europa también José Torrubia era un misionero franciscano, geólogo, paleontólogo y espeleólogo español. Describió en su Historia Natural Española, publicado en 1754, el hallazgo de un esqueleto de 96 pies de alto, o sea 29 metros de alto, en cuyo cráneo cabían 20 libras, o sea 9 kilos de harina. O sea, era algo, un atlante. Eso ya ni siquiera, eso no había manera de que fuera un ser humano. Era un humano del tamaño de un edificio, de 30 metros de alto. O sea, imaginen eso. Esto estaba en Europa.
En un museo de Estados Unidos actualmente descansan los restos de Capdwa, se escribe Kapdwa, si lo quieren googlear y se van a topar con una gran sorpresa. Es conocido este ejemplar, es una momia, como el gigante sudamericano de dos cabezas. Según la leyenda, el origen de este ser sería patagónico o guaraní, o sea que fue hallado en Sudamérica, en la región de Argentina, de Chile, de Uruguay. Este sí pudo haber sido alguien con una deformidad muy peculiar que era tomado por Dios por los antiguos sudamericanos. Este quizá era un hombre con gigantismo que además tenía una malformación que le hacía tener dos cabezas, lo cual no es tan poco común. Hoy en día se sabe de los siameses, tanto en animales como en seres humanos, así que quizá este no era un gigante como tal, quizá este sí era una persona pues que tuvo algún padecimiento y pues con los antiguos pensamientos de los pueblos mesoamericanos lo tomaron por Dios o algo así y actualmente les digo, esta momia está en Estados Unidos en un museo. Se han encontrado restos de gigantes por todo Estados Unidos, por eso les mencioné en uno de estos podcasts que América era tierra de gigantes. No es cierto, fue en el video de Kong que subí hace un mes más o menos, a finales de noviembre, el video del King Kong real, de esta leyenda de Honduras. Por eso les dije que América era tierra de gigantes, porque aquí no solo se han encontrado muchos esqueletos de mamuts, de dinosaurios, sino también de humanos gigantes. Y sobre todo en Estados Unidos. El específico caso de gigantes, sobre todo en Estados Unidos, se han encontrado ahí estos restos. En 1833, un grupo de soldados sacó a la luz en el rancho Lompoc, que es en Nevada, los restos de un hombre de 3.5 metros de altura, rodeados de armas descomunales, o sea, 3 metros y medio. Y aquí es donde yo digo que no puede ser que se trate de personas que sufrieron gigantismo, porque estas personas con gigantismo sí llegan a medir 2 metros y medio, 2 metros 40 por mucho. Por ejemplo, está este luchador de Great Khali o el Gran Khali, si eran fans de la WWE, este hombre sufre de gigantismo. Hay hombres muy altos, como hablando igual de la WWE, el Undertaker, Kane, Big Show, los basquetbolistas, Michael Jordan, estos basquetbolistas gigantescos. Pero ellos son genéticamente, son fenómenos genéticos, son muy altos. No tienen ninguna malformación y pueden hacer su vida normal. Pero las personas que sufren gigantismo normalmente tienen, por ejemplo, muchos problemas de cadera, de espalda. De hecho, es común ver a hombres, sobre todo hombres son los que sufren esta enfermedad, muy altos que usan bastón a una edad muy temprana. Y ya ni les platico cuando son mayores. Porque no está diseñado genéticamente el cuerpo humano para soportar tanto peso y un tamaño tan grande. Es como los edificios grandes que se derrumban, es por eso. Entonces, si con 2 metros 40 estos hombres tienen muchos problemas y de hecho llegan a vivir menos que un hombre promedio, imagínense a alguien de 3 metros y medio. Y no va a ser el único, ahorita vamos a ver esqueletos encontrados incluso más grandes, de 3 metros y medio. O sea, estos no eran seres humanos normales, no eran humanos. Eran alguna otra especie de raza o algo así, pero no eran humanos. Definitivamente no lo eran. 3 metros y medio es demasiado. En junio de 1877, unos prospectores descubrieron cerca de Eureka, también en el estado de Nevada, en Estados Unidos, los huesos de una pierna y un pie gigantescos que correspondían, según los cálculos, a un humano que habría medido 3.65 metros, o sea, más alto todavía que el ejemplar encontrado años antes. En el 33, este fue en el 77, en 1877. Después, en 1891, en Crittenden, en Arizona, también en Estados Unidos, una brigada de obreros encontró un sarcófago que contenía a un ser humano de más de 3 metros de estatura. Este era un poco más chaparrito que estos dos que encontraron anteriormente. También a finales del siglo XIX, en Isla Catalina, en California, también en Estados Unidos, se hallaron los restos de unos gigantescos pelirrojos. O sea, eran como momias y estas momias tenían resto de cabello y el cabello era rojo. Esto es muy curioso porque no solo porque en Europa, sobre todo en la región de Irlanda y de España, a los gigantes normalmente los plasmaban como gigantes de cabello y barba roja, como en los cuentos, como en muchos de los cuentos de fantasía. Pero esto, bueno, aquí podrías decir, en Europa es normal ver gente pelirroja. Aquí en América no lo era tanto, sobre todo antes de la llegada de los europeos, que es de los tiempos de donde datan estos restos que encuentran. No había forma que fueran pelirrojos, porque aquí en Mesoamérica, todos desde Estados Unidos, lo que hoy es Estados Unidos hasta Sudamérica, eran morenos de cabello muy negro, ¿no? Entonces no había manera.
Pero es muy curioso porque pareciera ser que es una característica de esta raza de gigantes, que por eso no pertenecían a nuestra raza, o es otra parte de la teoría. Porque en Sonora, al norte de México, existía una leyenda de gigantes rubios en las montañas de ese estado. Quizá esos gigantes rubios eran descendientes de estos gigantes pelirrojos de California, porque la cercanía geográfica es prácticamente nada. Y además recuerden que California en algún momento de la historia formó parte del territorio mexicano. Entonces, sí puede ser. En Montana, en 1903, ya en el siglo XX, el profesor S. Farr desenterró un esqueleto humano de 2.75 metros de altura, casi 3 metros también. En 1911, unos buscadores de guano, el guano es popó de murciélago, encontraron en una caverna de Lovelock, de nuevo en Nevada, un grupo de gigantes pelirrojos otra vez momificados. Los indios Paiute hablaban de una antigua raza de gigantes caníbales que ellos llamaban Siteca, a los cuales habían combatido y expulsado al monte Shasta, que este monte se encuentra cerca de donde encontraron la caverna con estas momias. Aquí todo se conecta. Esta leyenda de los indios Paite, primero que nada, es súper interesante porque mezcla varios elementos de todos estos relatos en uno solo. Primero que nada, los gigantes ya estaban ahí cuando llegaron los indios Paite. Esto les digo es en el estado de Nevada, al sur. Es una zona desértica. Llegan ahí los indígenas y ya estaban los gigantes. Ellos dicen que son caníbales. Yo digo que no son caníbales porque no pertenecen a la misma raza. Entonces los gigantes se comían a estos indígenas seguramente. O sea, éramos sus presas. Pero está este combate por territorios del que también se dio aquí en México. Ahorita vamos a hablar del que le cuentan los aztecas a los españoles, de algo parecido, muy muy parecido. Entonces está este combate por territorios entre los indígenas y estos gigantes pelirrojos. Y según ellos, los derrotan, pelean y al ser más, ellos eran más poderosos físicamente, pero los indígenas eran más, los expulsan y los mandan a este monte Shasta y ahí viven aislados y seguramente murieron de hambre porque pues no podían encontrar alimento, eran especímenes gigantescos y mueren en esta caverna y los encuentran hasta 1911 ahí momificados a estos gigantes pelirrojos, o sea, es que es increíble. En 1923, hace casi 100 años, se desenterraron en el Gran Cañón, de nuevo en Arizona, los restos petrificados de dos gigantes, y es que aquí, de nuevo, es imposible que se tratara de personas con gigantismo. Uno medía 4 metros y medio de estatura y el otro 5 metros y medio, o sea, es que es imposible. Aparte recuerden el que les dije hace rato, tenía armas gigantescas, o sea, eran gigantes, o sea, no puede ser alguien normal, por así decirlo, con un padecimiento hormonal, no podía. El zoólogo Ivan T. Sanderson, que es una de las figuras clave de la criptozoología, contaba en una ocasión que un ingeniero le había enviado una carta relatándole que durante la Segunda Guerra Mundial, mientras su compañía levantaba el terreno para construir un aeropuerto en la isla de Shemya, en Alaska, había encontrado un enorme cráneo de 60 centímetros desde la base al vértex, lo que hubiera correspondido, según los cálculos, a un hombre de 3 metros y medio de estatura, de 3.6 metros. Y es que les digo, es que es imposible. Para un ser humano es imposible. ¿De qué origen habrán tenido? ¿Habrán sido dioses o semidioses o simplemente otra raza? Lo vamos a ver más adelante. Pero de que no eran humanos, no lo eran. Definitivamente no eran seres humanos. Volviendo un poco al pasado, pero esta vez a lo que hoy es Latinoamérica, porque todos estos relatos que les acabo de contar ocurrieron al sur de Estados Unidos, casi todos en zonas desérticas. California era territorio mexicano en algún momento, pero esta vez vamos a hablar de cosas que se encontraron aquí en Latinoamérica. Una antigua memoria de Bernal Díaz del Castillo, que también ya mencioné en el video de la onza, porque es él quien habla de la onza por primera vez con su nombre azteca, Cuilamistli. Cuentan que durante la conquista de México, Hernán Cortés envió al rey de España, desde aquí, un fémur del tamaño de un hombre, o sea, de un hombre de aquellos tiempos. Los españoles no son muy altos, ¿no? No son como los ingleses, ¿no? Por eso los mexicanos somos un poco más bajitos que los americanos. Porque de por sí los mexicanos, los mexicas, no eran muy altos y los españoles tampoco, son como de los chaparritos de Europa, igual que los griegos, o sea, los latinos europeos. O sea, no eran muy altos, pero tampoco eran enanos, o sea, medían por lo menos unos 60. Y este fémur era del tamaño de un hombre. Los aztecas explicaron a los conquistadores, y aquí está lo interesante, que en tiempos remotos, en esta tierra de México,
había vivido ahí una raza de gigantes malvados que ellos habían combatido y exterminado. O sea, de nuevo, al igual que la leyenda de estos indígenas de Nevada, que habían expulsado derrotado y expulsado a los gigantes pelirrojos al monte donde encontraron los restos de estas momias gigantes. Los aztecas habían hecho lo mismo. O sea, otra vez, el humano moderno, el hombre moderno, por moderno me refiero a genéticamente, llegaba a estos territorios donde habitamos actualmente y ya estaban asentados gigantes, pero en muy pocas cantidades, porque les digo que lo más probable, y analizando todo eso de manera cronológica, tomando en cuenta relatos de la Biblia, de las mitologías, con relatos reales y hallazgos arqueológicos, es muy probable que ellos hayan vivido en la Tierra, en una Tierra que era muy diferente en condiciones climatológicas, físicas y demás. Ellos vivían aquí, llega este diluvio, muchos de ellos se extinguen con el diluvio, y ahorita vamos a hablar también de otras cosas que cambios en la Tierra que trajo el diluvio. Quizás se empiezan a extinguir poco a poco los gigantes, esta Tierra ya no estaba diseñada para ellos y además muchos habían muerto con el diluvio. Se hacen muy poquitos, a pesar de ser físicamente superiores al nuevo hombre, son mucho menos que ellos y son expulsados o de plano aniquilados por estos pueblos. Entonces se empiezan a extinguir los gigantes. Aquí lo vemos de nuevo con este relato de los aztecas. De hecho, según yo los llamaban Kinamitzin o algo así. También quiero hacer un video de ellos, de estos gigantes que vivían en tierras mexicanas, en tiempos de los mexicas. Les digo, los gigantes siempre son vistos como malvados por las civilizaciones antiguas, pero tal vez, sí, tal vez eran salvajes, tal vez no eran tan civilizados como nosotros, porque de nuevo en la Biblia hacen una referencia así de que Dios no los bendijo con el poder de la ciencia o algo así dice en la Biblia. Y además se nota que había un conflicto entre ambas especies, un conflicto por territorio y porque además los gigantes se comían a los hombres, según estos relatos. Y obviamente ellos iban a defender lo suyo porque nosotros éramos los invasores. Ellos eran los que ya existían antes que nosotros. Ellos eran una raza más antigua que nosotros. Y llegó el hombre a expulsarlos y aniquilarlos. Entonces en esto radica esta rivalidad, este conflicto. No eran salvajes, no eran animales. Estaban defendiendo lo suyo, estaban peleando por la supervivencia. Pero al final de cuentas está pues esta ley de la selva de que solamente sobrevive el más fuerte. En esta ocasión no sobrevivió el más fuerte, sino los que eran más. En Ecuador, los españoles también oyeron historias acerca de otra raza de colosos que en tiempos remotos había aterrorizado a los habitantes de Guayaquil. O sea, aquí llevamos un territorio de gigantes muy extenso, desde Alaska literalmente hasta la Patagonia. O sea, todo este lado del mundo había gigantes. Ya vimos de casos de que encontraron restos en Alaska y lo de los Patagones, pasando por México, por Ecuador, Arizona, Nevada. O sea, había gigantes en toda América y más allá. En 1543, Juan de Olmos, el gobernador de Puerto Viejo, ordenó excavar en la zona y se encontraron, y cito, unos huesos tan grandes que, si no hubieran aparecido también los cráneos, resultaría imposible creer que pertenecieron a seres humanos. Y finalmente, para cerrar este segundo bloque antes de irnos a la pausa, el último relato. En el Museo del Oro de Lima, Perú, se conserva actualmente un gigantesco cráneo deformado y Glenn Kimball cuenta que en un museo privado pudo ver momias de hasta 3 metros de altura. Y de nuevo, algunas de ellas eran pelirrojas. Si tengo algún seguidor que me escucha de Perú, me gustaría mucho si nos pudiera dejar en los comentarios si me está escuchando en YouTube. Si conoce sobre este museo del oro, o cómo se llamaba, sí, este museo del oro. Y efectivamente están estas momias. Me encantaría que nos lo dijeran, por favor. Y bueno, vamos ya rápidamente a la segunda y última pausa del podcast para pasar al tercer bloque que se llama Gigantes de tiempos modernos. Aquí ya vamos a llegar a la conclusión, vamos a reunir todas las teorías de las que les he estado hablando y a determinar o tratar de determinar qué le ocurrió a esta raza antigua de gigantes que al parecer se extinguieron en parte por culpa nuestra, en parte por culpa también del mundo y del cambio, y otras cosas un poco terroríficas que pareciera no deparar un futuro tan bonito para nuestra raza humana. Pero bueno, vamos rápido a esta segunda pausa y regresamos. ¿Qué onda, amigos? Pues ya estamos de vuelta. Espero que hayan... Bueno, creo que se ve ahí un poco mi chamarra en el fondo. Espero que hayan ido por más botana, más cigarros, lo que sea. Yo siempre digo cigarros, creo que me delato un poco, pero... que hayan ido por lo que quieran tomar o comer mientras... me dejan acompañarlos. Por cierto, se me olvidó agradecerles al principio del podcast. Gracias por dejarme entrar a la comodidad de sus casas, de sus oficinas, de su trabajo, donde sea que estén, de su coche o si trabajan de choferes o conductores de algún vehículo o lo que sea. Muchísimas gracias por dejarme acompañarlos.
dejarlos que mi melodiosa voz los acompañe. Y bueno, vamos ya con este tercer y último bloque del podcast de hoy, que de verdad les digo es un tema que me fascina. Yo creo que es mi tema favorito, porque yo creo que es mucho más que una leyenda. Yo creo que algo es real. Perdón si escuchan un ruido raro, es que mi perra está subiendo a la azotea y es un gran danés, entonces pesa lo mismo que yo y tiene que pasar por una escalera de metal. Entonces, vamos ya con este tercer bloque titulado Gigantes de tiempos modernos, como les decía. Y aquí vamos a ya darle una culminación a todo esto de lo que hemos estado hablando y tratar de determinar por qué se encuentran estos cuerpos gigantescos de hasta 5 metros de altura, 5 metros y medio de altura en varias regiones del mundo, y por qué en todas las regiones del mundo se habla de gigantes y que casi todos los relatos son iguales, de hombres de civilizaciones antiguas, nuestros antepasados, que llegan a este territorio desconocido para ellos y se encuentran con gigantes, gigantes que quizá ya existían mucho antes que ellos en ese territorio. En Cumberland, en el Reino Unido, en algún momento de la Edad Media, se descubrieron los restos de un gigante de 4 metros y medio de altura, cubierto por una armadura. En 1895, durante unas excavaciones realizadas en el condado de Antrim, en Irlanda, un tal hombre de apellido Dyer, cuyo nombre se perdió en la historia, halló un gigante fosilizado de 3.70 metros de altura. También en una gruta de Atiueca, cerca de Manglis, en la antigua Unión Soviética, se encontraron esqueletos humanos de entre 2.8 y 3 metros. Aquí, no sé, esto de Manglis, o sea, estaba la Unión Soviética, pero recuerden que la Unión Soviética abarcaba un territorio amplio. Si se encontraba en Rusia, de nuevo está esta conexión con Hiperbórea, que muchos lo situaron en lo que hoy son los montes Urales, incluyendo los mismos nazis. Este tipo de hallazgos son particularmente numerosos en el valle del río Ohio en Estados Unidos. De nuevo, Estados Unidos es uno de los territorios donde más gigantes se han avistado, y aparte, curiosamente, se me olvidó mencionarlo, también el mismo George Washington y Abraham Lincoln mencionan a los gigantes en escritos suyos. Ya en tiempos muchísimo más modernos, George Washington afirmaba que a algunas de sus tropas, recuerdan que ellos eran pues un ejército improvisado, eran atacados a veces por gigantes, y Abraham Lincoln también hace una mención a los gigantes en un escrito que hace sobre las cataratas del Niágara, diciendo que los gigantes habían visto estos territorios igual que ellos lo hacían en ese momento. Es algo muy curioso, sobre todo el caso de George Washington, porque Abraham Lincoln pudiera verse como una especie de, pues sí, de poesía, de analogía, pero George Washington hablaba de que sus tropas fueron atacados por gigantes durante la guerra de independencia de Estados Unidos. Volviendo a este hallazgo en Ohio, a mediados del siglo XVIII, los primeros colonos blancos se adentraron más allá de los montes Apalaches y encontraron en la zona cientos de montículos artificiales, algunos de un tamaño descomunal, de nuevo, vestigios de civilizaciones de estos gigantes. O sea, no eran animales, quizá no eran tan inteligentes como el hombre moderno, o quizás sí, pero de que eran civilizados, usaban armas, usaban herramientas y habían construido, se encontraron varias edificaciones que se les atribuyen a haber sido construidas por gigantes. Los primitivos habitantes de la zona, los indios Delaware, decían que eran anteriores a la llegada de los Pieles Roja, o sea, de nuevo, habían llegado antes que nosotros a este mundo. Cuando se excavaron estos montículos, salieron a la luz unos asombrosos restos humanos de gigantes. En 1829, cerca de Chesterville, en Canadá, más al norte, era el territorio que nos faltaba mencionar con hallazgos. Ya están todos los territorios de América, Alaska, ahora ya Canadá, muchos de Estados Unidos, México, Centroamérica, Sudamérica, ya está todo en la lista. En este lugar de Canadá se halló el esqueleto de un gigante tan grande que un hombre podía introducir su cabeza completa dentro del cráneo con facilidad. No dice en sí el tamaño, las medidas, pero para que cupiera la cabeza de un hombre era que era bastante gigante. En diciembre de 1870, bajo un enorme montículo de Brush Creek en Georgia, otra vez en Estados Unidos, se descubrieron huesos de hombres y mujeres de hasta 2.75 metros de altura, junto con una gran piedra grabada con extraños caracteres. 2.75, de nuevo, casi 3 metros. Como ven, lo mínimo que medían uno de estos hombres eran 2 metros y medio, 2.50, hasta llegando a medir casi 6 metros. O sea, eran de verdad gigantescos. Imposible para un ser humano para tener esas dimensiones. Y aquí algo que nos indicaría que era una civilización es que escribían, tenían escritura, o sea que
eran civilizados. Contaban con esta escritura obviamente desconocida para los descubridores de esto en Georgia, pero habían caracteres grabados en esta piedra, o sea que tenían escritura, utilizaban armas, construían civilizaciones, edificaciones, montículos, entonces eran civilizados, no eran salvajes. En 1883, cerca de Mandan, en Dakota del Norte, se descubrió un enorme cementerio, o sea, un cementerio, que contenía los restos de numerosos gigantes. Esto de los cementerios es, de nuevo, otro rasgo de una civilización medianamente avanzada, porque si fueran animales no enterrarían a sus muertos. Esto nos habla de que tenían ritos religiosos o sociales, como nosotros, de enterrar a los muertos. Entonces, este cementerio es otro elemento que muestra que era una civilización. Curiosamente, los indios de Delaware, de nuevo, de los que ya habíamos mencionado, contaban que al emigrar desde el oeste en el año 1000 a.C., sus antepasados, los Lenapis, se habían encontrado en la orilla este del río Mississippi con una raza de gigantes que vivían en las grandes ciudades fortificadas. Ellos los llamaron Aleganis, de donde tal vez estos montes tomaron su nombre. Los Lenapis, los indígenas, los combatieron y al ser más numerosos consiguieron expulsarlos, al igual que habían narrado los indígenas anteriores. Los supervivientes huyeron hacia Minnesota, los gigantes, supervivientes huyeron a Minnesota, y los indios Sioux también cuentan que cuando vivían en este estado apareció una raza de gigantes que consiguieron exterminar. O sea, aquí están estos relatos que son idénticos de estos indios Sioux, de los Lenapis, de los que mencionamos anteriormente en Arizona o Nevada, no me acuerdo bien hace rato, y el de los aztecas. Todos indígenas de civilizaciones antiguas que llegaron en tiempos muy antiguos a estos territorios de Norteamérica, y había gigantes y o los exterminaron o los expulsaron para que murieran en esos lugares de exilio. O sea, de que había algo en América, había algo. No eran simplemente leyenda. Durante la construcción de una carretera en Homs, en Turquía, a finales de los años 50 se encontraron fémures pertenecientes a gigantes de hasta 4.8 metros de altura, o sea, mucho más grandes que los que encontraron los españoles aquí en México que enviaron a los reyes de España. Recuerden que se decía que tenía la altura de un hombre, el puro fémur, o sea, seguro más de 1.50 así, 1.60, 1.70, quizá 1.80. Estos medían 4.8 metros de altura, solamente el fémur. Muchos de estos restos fueron enviados a museos, incluyendo el prestigioso Museo Smithsoniano, pero no se ha mostrado mucho interés en su estudio ya que plantean demasiadas interrogantes. Buscar una ubicación en el tiempo y una explicación satisfactoria a la presencia de estos colosos sería una tarea compleja, y ahorita les voy a decir mi opinión personal de por qué la ciencia no se atreve o no se interesa en ¿cómo llamarlo? En estudiar esto, porque desmentiría muchas cosas, desde hechos científicos hasta, o sea, se tendrían que reescribir libros de historia, libros de biología, libros de todo esto, y además, sobre todo, cuestionaría la fe y comprobaría al 100% que todo lo que se cuenta en la Biblia no es verdad, y que todo es una poesía, una alegoría, lo que como quieran verlo, pero que pues Dios no existe. Ahorita vamos a llegar a eso en la conclusión. Según algunas hipótesis, corresponden estos restos a los Kurgan, que eran los primitivos arios de los que tanto hablaban los nazis, Hitler y Himmler y todos sus seguidores. Una raza de gigantes que vivió en las estepas rusas entre los años 5000 y 2000 a.C. y cuyo carácter belicoso, es decir, violento y amantes de la guerra, los llevó a extenderse por todo el planeta, según esto. Hasta el sur de Canaán. ¿Se acuerdan qué es Canaán? Sí, el territorio donde llegaron, según la Biblia, Moisés y sus hombres y se encontraron con gigantes. E incluso hasta remotas regiones como América y Australia. Y aquí es donde yo digo que las leyendas son mucho más que eso, que en verdad son registros históricos de civilizaciones antiguas, no son solamente cuentos, no son cosas que deben leerse de manera figurativa o simbólica, sino de manera literal en la mayoría de las ocasiones. Y aquí está esta conexión, o sea, que los arios llegaron a Canaán, y Canaán es donde la Biblia dice que Moisés y sus hombres encuentran gigantes. Es que sería estúpido incluso negarlo. De ser cierta esta teoría, implicaría reescribir, como les digo, toda la historia de la humanidad, particularmente la de América, ya que los españoles no habrían sido los primeros europeos en poner un pie en las costas de América. Pero los únicos restos aceptados como verdaderos por la comunidad científica oficial, es decir, no la criptozoología, no los conspiracionistas,
son los que se encontraron en China, en Java y en Australia, pero aún así ya los reconocieron como oficiales. Y les digo, es estúpido decir que eran personas con gigantismo, porque incluso las personas con gigantismo no medían eso. Y aparte el ser humano en tiempos anteriores, antes de que hubiera esta mezcla de razas, eran incluso más chaparritos. Hay una gráfica de los hombres de Medio Oriente, de Japón, de una gráfica de cómo han aumentado de estatura con el paso del tiempo, de los siglos, de los milenios. Antes eran más bajitos, los japoneses son conocidos por ser personas bajitas. Antes eran incluso más bajitas, más bajitos. Entonces, seguro algo parecido pasó aquí en México. Antes de la mezcla de razas, también éramos seguro más bajitos y demás. En 1941, o sea, ya hace muy poco, el paleontólogo Ralph von Koningswald desenterró en Java el fragmento de una mandíbula que conservaba todavía 3 dientes, un poco más pequeños, pero aún así eran gigantescos. Llamó a su hallazgo Meganthropus, que sería algo así como hombre gigante, u hombre gigante de Java. O sea, ahí estaba. Para sorpresa de todos, junto a los restos de este gigante aparecieron herramientas como hachas, cachiporras, asadas y cuchillos, y algunas de ellas pesaban 18 kilos de peso. O sea, una herramienta, un martillo que pese 18 kilos no lo puede manejar un ser humano normal, no resultaría práctico. Entonces, esto nos da a entender que estas herramientas gigantes de 18 kilogramos fueron creadas por el dueño del esqueleto, por el hombre gigante de Java. Y es la segunda ocasión que nos encontramos con que que eran civilizados. Ya habíamos encontrado otros restos con utensilios gigantes también cerca de ellos, más los de las escrituras que encontramos en piedra, más que tenían su propio cementerio y demás. O sea, eran civilizados. Y esto de las armas, de las herramientas, también descartaba que se tratara de los restos de un gran mono, como por ejemplo el Gigantopithecus. Que el Gigantopithecus, saben ya, si escucharon, ya han visto mis videos de Bigfoot y Sasquatch y todo eso, era un mono gigante que vivía en la zona de Asia, en India, China, toda esta región. Y bueno, está la teoría de que el Gigantopithecus tuvo descendientes y que llegaron a América y que de ahí viene Bigfoot y demás, pero ese es otro tema. El punto es que este esqueleto gigante no perteneció a este Gigantopithecus, que era un gorila gigante que sí existió en la prehistoria. No era de él, era de un hombre o de un ser inteligente, porque utilizaba herramientas complejas. Pero ahora, habiendo recabado todos estos hallazgos reales, también recuerden este hallazgo en Irlanda de un gigante que tenía una armadura, o sea, eran civilizados. Pero ahora sí, habiendo recabado todos estos hallazgos reales, que no son leyendas, son hallazgos reales arqueológicos, hay que preguntar, ¿los gigantes pudieron haber existido en verdad? Es obvio decir que sí, después de todo lo que hemos revisado hoy, sí existieron, pero si lo hicieron, no eran humanos de gran tamaño, o sea, no eran nuestros ancestros, no eran ancestros nuestros con padecimientos hormonales como el gigantismo y todo esto, no lo eran, simplemente no lo eran, sino que debieron haber pertenecido a otra subespecie de hombre, o más bien nosotros seríamos esa subespecie de ellos, quizá nosotros descendemos de ellos genéticamente. Y ellos pertenecían a una tierra completamente distinta, con características completamente distintas en cuanto a climas, en cuanto a atmósfera y todo esto, y que seguramente se vieron alterados por este diluvio universal que es plasmado en varios escritos. La naturaleza no puede hacer crecer un árbol. Bueno, esto que les voy a decir ahorita es como una explicación de por qué estos gigantes no pudieron ser seres humanos regulares, por así decirlo, o seres humanos modernos con gigantismo o de nuestros antepasados. La naturaleza no puede hacer crecer un árbol ni construir un animal por encima de cierto tamaño, conservando las proporciones, es muy importante las proporciones, y empleando los mismos materiales. Esto de las proporciones lo digo porque las personas que tienen padecimientos que alteran su tamaño, ya sea gigantismo o enanismo, no están proporcionados. Se ven alterados sus cuerpos. Por ejemplo, las personas con enanismo tienen los brazos muy cortos para su torso y la cabeza demasiado grande, entonces les cuesta moverse, les cuesta realizar las actividades diarias. Las personas con gigantismo igual, tienen las manos demasiado largas, los brazos igual no están proporcionados. Si lo comparan, por ejemplo, con alguien que no padece nada hormonal. Entonces la única forma de solucionar este problema es cambiar las proporciones relativas, porque según descubrió Arquímedes, si aumentamos de tamaño un sólido cualquiera, su superficie aumentará proporcionalmente al cuadrado de sus dimensiones, tanto en largo, ancho y alto, y su volumen lo aumentará al cubo, o sea, 3 veces más. O sea, en términos simples, si multiplicamos por 2 el tamaño de alguien,
como en la película de la película esta de Monstruos contra Aliens, donde el personaje este de la chava se hace gigante, o como en Ant-Man, cuando es Giant Man, la superficie total de su piel aumentará 4 veces y su volumen 8. O sea, todo va a crecer, te vas a hacer mucho más pesado, es simple lógica. A este problema unamos otro problema más, moverse, desplazarse por la superficie. A mayor gravedad, mayor sensación de peso. Esto implica que si los seres humanos hubiéramos aparecido en un planeta con 10 veces la gravedad de la Tierra, sería muy complicado movernos. Por la fuerza de gravedad, sería muchísimo más fuerte. O sea, nosotros nos sentiríamos más pesados. Como en Dragon Ball Z, cuando Goku va a entrenar al planeta de Kaiosama, que no se puede mover porque él se siente más pesado porque la gravedad allá es mucho más fuerte. Eso mismo. Pero eso juega contra nosotros porque si los huesos son mayores, la masa también será mayor y por tanto seremos más pesados. Esto obliga a que nuestro sistema muscular sea verdaderamente potente para poder movernos, lo que implica que tenga más masa. O sea, en todo vamos a ser más pesados. Eso habla de que por eso estos gigantes, los dueños de estos esqueletos, a los que encontraron, debieron haber sido no solo los huesos muy pesados, sino por ende, si los huesos eran pesados, los músculos debían ser todavía más pesados para ser capaz de mover todo ese peso. Y como les digo, eran personas de casi 3 metros de altura, algunos llegando a los 3 metros y muchos superándolo por mucho, de 5 metros y medio, 6 metros de estatura los esqueletos que han encontrado. O sea, simplemente era imposible para un ser humano con algún padecimiento hormonal mover ese peso. O sea, debió haber sido un monstruo, no era un ser humano. Así que, habiéndoles explicado ya esto de manera un poco más científica, por así decirlo, brincamos a las conclusiones de este caso. Eso que se escuchó me troné los dedos, perdón. Y mis muchas conclusiones de este tema son, primero que nada, las mitologías antiguas son de muchas maneras registros históricos de civilizaciones antiquísimas que vivieron en un planeta que era completamente distinto al nuestro. O sea, el planeta donde habitaron los aztecas, los sumerios, que vivieron hace miles de años, no era atmosféricamente, ambientalmente, el mismo planeta que tenemos nosotros. Era diferente. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Obviamente, hay cosas que cuesta creer, como por ejemplo los minotauros, los centauros y este tipo de cosas, que quizá sí tienen una explicación lógica, como este mito de los dragones, que sí, quizá los dragones no existieron, pero nuestros antepasados al encontrar huesos fósiles, restos fósiles de dinosaurios, se inventaron a los dragones para darle una explicación. Está bien, hay cosas que se pueden explicar de manera lógica. Pero hay otras que simplemente se deben leer de manera literal. Y creo que esto de los gigantes es un caso muy claro de esto. Para ellos, por ejemplo, para explicar este punto, no había movimientos de placas tectónicas. Ellos no conocían lo que eran las placas tectónicas. No sabían explicar científicamente el porqué de un temblor o un terremoto. Pero para ellos sí existía la era de los dioses. La ira de los dioses. Pero de que había temblores o terremotos. Eso era un hecho. Lo único que cambiaba era la explicación que le daban. Pero de que existían. Veo muy factible el hecho de que haya habido entonces gigantes en algún momento en el planeta y que estos hayan llegado a convivir y pelear en contra de nuestros antepasados de todo el mundo por los territorios y por la supervivencia. Yo digo que estos gigantes vivían antes, se empiezan a extinguir por alguna razón, quizá no por el diluvio, pongan ustedes que el diluvio no, pero se empiezan a extinguir por cambios climáticos, porque a lo mejor su esperanza de vida era más corta que la del ser humano moderno, y llega el ser humano y empiezan a convivir como especie en este conflicto y se pelean, incluso hasta tiempos ya recientes relativamente. Están todos estos relatos de los indígenas que expulsaron o que aniquilaron a los gigantes aquí en el territorio americano. La razón por la que hablé en orden cronológico de las apariciones de los gigantes en este podcast, empezando por los sumerios, literalmente la civilización más antigua, pasando por los hindúes, por los griegos, hasta llegar a ya relatos mucho más recientes que los aztecas les platicaron a los españoles, a los conquistadores españoles, y los hallazgos que se fueron haciendo hasta pasada la Segunda Guerra Mundial. Lo hice así para que ustedes se dieran cuenta de cómo en los relatos más antiguos los gigantes eran vistos como una amenaza cotidiana, como enfrentarse a un lobo o a un jabalí o algún animal que se encontraran en el bosque o en la selva de nuestros antepasados. Era algo de todos los días. Y a medida que pasaron los siglos, a medida que van pasando los periodos a los que pertenecieron estas civilizaciones, los gigantes se veían más como remanentes de esta amenaza, cada vez más olvidada y extinta. Y era más extraño encontrarse con un gigante, pero sabían lo destructor que podían llegar a ser porque sus antepasados se los habían contado, sus abuelos, sus bisabuelos.
hasta llegar ya a los tiempos de los españoles, de los indígenas americanos, tanto de lo que hoy es Estados Unidos como de México, que los estaban ya de plano expulsando a los últimos, ya eran los últimos, mientras que en los tiempos de la Biblia todavía era normal encontrarse con gigantes en territorios medianamente alejados, pero que tampoco eran así que digas, uff, al otro lado del mundo. En tiempos de las colonizaciones europeas en América, los gigantes habían sido ya olvidados por los europeos, porque en Europa ya los relatos eran mucho más antiguos, pero en el sur de América, cuando ellos llegaron, aún eran una realidad. Los gigantes, una realidad que sorprendió a los portugueses como a Magallanes, mientras que en México y lo que hoy es Estados Unidos, Arizona, Nevada, sobre todo, que es donde más restos se encontraron, pero también en California, y no me acuerdo cuál fue el otro territorio que en Dakota del Norte, ya habían sido exterminados por los indígenas, pero recientemente. O sea, no era historia tan antigua. Todavía había sido historias de sus abuelos, de los indígenas a los que fueron conquistados por los españoles. O sea, era algo reciente. Y Magallanes vio gigantes vivos en la Patagonia. Y poco a poco, tristemente, los gigantes se volvieron un mito y por eso quizá hoy la comunidad científica no quiere aceptar como reales todos estos casos, estos hallazgos que se hicieron. Que como ven, le dedicamos, ¿cuánto ha durado el podcast? 1 hora y media, 1 hora 27, y todos los hallazgos que encontramos no pueden falsificarse tanto. O sea, es tonto pensar que son ignorados estos hallazgos. O sea, simplemente es tonto, porque es un gran número. Y eso que no metí todos, obviamente, todos los hallazgos que hay de esqueletos de gigantes y de restos de herramientas, de edificaciones y demás. Es curioso que en todas las historias antiguas de gigantes, estos ya hayan estado ahí antes que el hombre común, como una especie o raza más antigua que nosotros. Quizá también por eso creían que eran dioses como los griegos, lo que nos habla de que quizá la Tierra era muy diferente miles de años atrás y que esas condiciones de la Tierra hayan cambiado, hayan ocasionado que humanos y animales gigantescos hayan caminado sobre ella, porque es algo que comparten estos gigantes con animales de la prehistoria, animales que eran gigantes, como los Gigantopithecus, siempre se me olvida el nombre, pero con el que confunden al Mapinguari, que era el perezoso gigante, y todos estos animales que hoy en día son de un tamaño mucho más pequeño, y que en ese entonces eran gigantes, pues ¿por qué no haya habido una especie de hombre que haya sido de estas proporciones similares, ¿no? Esto es también, se puede explicar de manera científica, creo que se llama pigmeísmo, esta cosa, que se da en algunas islas, sobre todo en las islas, por ejemplo en la isla de Indonesia, donde se encontraron los restos de este Homo floresiensis, que era un ser humano muy bajito, de 1,20 más o menos, y de hecho en Indonesia la gente es bajita porque se cree que hay influencia o hay como que cierta remanencia genética de este homínido, que es real, que es relacionado con el ebugogo, pero en esta isla también hay ejemplos de elefantes pigmeos o de cerdos pigmeos que, como no tienen depredadores naturales, no es necesario que adquieran un tamaño tan grande, porque también un tamaño más grande requiere más alimento, por ende es más difícil sobrevivir. Entonces, como no es necesario ser tan grandes en territorios de ciertos territorios de la Tierra, porque no hay depredadores, los animales se van haciendo más pequeños con las generaciones, y quizá esto fue lo que nos pasó a nosotros como seres humanos con la extinción de los gigantes, o con estos cambios más bien que se dieron en algún punto de la historia, representados tal vez con este diluvio universal. Tal vez, como les digo, a mayor gravedad, mayor pesados debíamos ser nosotros. Quizá la gravedad del planeta se hizo más liviano y por ende nosotros nos hicimos más livianos. Por eso ya no éramos gigantes, tal vez. Sin embargo, este diluvio universal que es plasmado en muchas mitologías, o sea que probablemente ocurrió, quizá no fue un mito el diluvio universal, les digo, no fue causado por ningún dios, sino que fue algo natural, que ellos obviamente las antiguas civilizaciones, al ser tan espirituales y a tener tantos dioses, creían y se lo atribuían a algún dios, a Jesucristo o a los dioses de los mayas, etcétera, etcétera. Pero quizás sí ocurrió porque está plasmado en la mitología sumeria, en la Biblia, en los mayas, que nada tiene que ver con ellos, entonces algo debe haber de real en ese diluvio. Y quizá este diluvio haya sido el acabose de un periodo de la Tierra, y este diluvio mismo llegó a marcar nuevas pautas en cómo la vida en el planeta sería a partir de ese momento, dando origen a humanos más pequeños. Porque quizá estas nuevas condiciones atmosféricas hayan surgido tras el diluvio y los gigantes tuvieron que evolucionar quizá en nosotros, en seres más pequeños y menos pesados, pero algunos de estos gigantes se quedaron como eran, algunos de ellos se reprodujeron, tuvieron hijos como Anak con los Anakim en Medio Oriente, en la región de la Biblia, y los que enfrentaron nuestros antepasados, los aztecas y los indios de Delaware y todos estos que mencionamos. Esto, si se ponen a pensarlo, resulta aterrador para nosotros como raza, porque nos hablaría de que el tan llamado fin del mundo sí puede ocurrir,
Pero a diferencia de lo que nos plantean películas de ciencia ficción, la Tierra no se va a morir, la Tierra no va a explotar, no se va a destruir, la Tierra va a seguir ahí, pero se va a reiniciar, como indica el Ragnarok. El Ragnarok es el apocalipsis en el que creían los vikingos. Y en ese Ragnarok, el mundo no se destruía. Lo que se moría éramos nosotros, los seres humanos y todos los que lo habitaban, los animales, incluso los dioses mismos morían. Era un reinicio, un reset de la Tierra. Como quizá este diluvio fue un reset para el planeta Tierra y para los gigantes y surgimos nosotros. Pero entonces en algún momento quizá la Tierra se va a reiniciar y nosotros nos vamos a morir, vamos a dejar de existir. En fin, quizá algunos gigantes sobrevivieron al diluvio, como afirma la Biblia, pero como sus características físicas ya no eran compatibles con las condiciones de esa nueva tierra, atmosféricamente hablando, y además lo superaban en número los nuevos hombres, que éramos nosotros, estos fueron pereciendo en combates por territorios, porque ellos simplemente estaban defendiendo su hogar de estos nuevos invasores. Estos seres, si bien eran agresivos, porque así los pintan todos, incluso la Biblia, que les digo que no eran del agrado de Dios según la Biblia y que por eso perecieron, no eran estúpidos, pues utilizaban armas, construían edificaciones, enterraban a sus muertos, usaban armaduras, o sea, eran una civilización, quizás sí, más primitiva que nosotros, pero eran una civilización, tenían escritura, tenían herramientas, etcétera, etcétera, etcétera. No creo que los restos hallados durante siglos hayan pertenecido a personas con gigantismo, como les he dicho muchas veces en este podcast, pues estas personas llegan a medir hasta 2.40 metros y ya es mucho. Quizá con uno que otro caso extraño, pero más de 2.40 no es, ya es muchísimo. Y los restos hallados, les digo, llegaban a medir hasta 5 metros y medio, 6 metros de altura. Esto es imposible para un ser humano, es demasiado peso que cargar. Además de que las proporciones simplemente no cuadran. Y un dato que sí me parece fascinante extremadamente es este cráneo hallado por los nazis en los Urales, de que les hablé en el video de Hitler y el ocultismo, cuya desaparición coincide perfectamente con el de los... cuya descripción, perdón, coincide perfectamente con el de estos seres, los arimaspos, que eran mencionados por los antiguos griegos, que vivían en esta zona de Rusia, de los montes Urales, y es aquí donde encuentran este cráneo de un solo ojo, deforme, los nazis. O sea, es que es imposible que haya tanta conexión. Pero, ¿por qué la ciencia no acepta entonces, tras todo esto que les acabo de decir, que es plausible, por qué no acepta la existencia de estos gigantes? ¿Por qué no reconoce como oficiales todos estos hallazgos que han hecho? Porque son reales los hallazgos, no son falsos, no son fraudes, y son demasiados como para ignorarlos. O sea, no es un esqueletito que encontraron por ahí, no, o sea, son muchísimos alrededor de todo el mundo, particularmente de América, y además es constante el territorio donde lo encuentran casi siempre, en Nevada, en Arizona, en California, y son demasiados como para ignorarlos, no son solo leyendas, es a lo que voy. Yo creo en lo personal, esto sí no lo sé, pero yo creo que los deciden ignorarlos porque si los aceptan, si aceptan la veracidad de estos esqueletos gigantes, tendrían que reescribir todo lo relacionado con la evolución del hombre e incluso desmentiría muchos pasajes de la Biblia donde los gigantes son tratados como seres semidivinos. Y esto, aceptar que la Biblia esté equivocada, sería de manera abierta, porque obviamente están los que no creemos en Dios, los que no creemos en la Biblia y todo esto, pero eso es una cosa, al ser un dogma, esa es la ventaja de los dogmas, no los puedes contradecir, pero si hicieran oficial este hallazgo de gigantes, que aparte coinciden, esto de que los arios llegaron a Canaán y Canaán aparece mencionado en la Biblia por Moisés como territorio de gigantes, pues eso ya sería desmentir científicamente a la Biblia. Entonces, los Nephilim, por ejemplo, no tendrían orígenes semidivinos, sino que sería más bien una especie anterior al hombre moderno y sus antecesores. O sea, sería decir que Dios no existe y que la Biblia son solo cuentos narrados con atribuciones mágicas y místicas a un ser todopoderoso que no existe, con hechos históricos de la época en la que fue escrita. Y a veces la gente necesita fe. Así que también por esto de que sería poco conveniente para los científicos y los historiadores, también sería poco conveniente para la humanidad porque, les digo, a veces lo único que necesita el ser humano es fe. Y algunos que prefieren creer en Dios y en todo lo que dice la Biblia que en que existió una civilización antes de nosotros, que hoy en día son considerados leyenda y que durante muchos años han sido considerados leyenda, pero que lo más probable es que en algún momento hubieran sido una realidad. Pero bueno, amigos, este podcast quedó larguísimo, creo. A ver, déjenme ver cuánto va ahorita. 1:35, bueno, vamos 5 minutos pasaditos de la hora y media del podcast que normalmente dura.
Así que ya vamos a ir cerrando. Déjenme aquí abajo en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Creen que estos esqueletos sean reales o que tengan que ver, que tenga sentido lo que les dije, esta teoría que desarrollé y que no solo yo he desarrollado, que son partes de varias teorías que existen y que aquí les dimos forma? ¿Creen que haya existido estos gigantes como una civilización antigua a nosotros que no es reconocida por los libros de historia ni por los libros de biología? ¿Creen que sí haya habido gigantes en todo el mundo como una especie y nosotros hayamos llegado a reclamar como nuestro este mundo y que en algún momento a nosotros nos va a tocar perecer ante alguna otra especie nueva en el planeta? Déjenmelo saber. Déjenme saber qué mito fue el que más les llamó la atención. A mí en lo personal fue esto del cráneo de los nazis, que coincide perfectamente con la descripción de estos armispos, o no sé cómo se llamaban, ya se me olvidó el nombre, mencionado por los griegos en la antigüedad. Es que me parece impresionante y yo creo que algo sí tiene que ver con los hiperbóreos por ahí en Rusia. Pero bueno, déjenme saber su opinión, cualquier cosa que quieran poner en los comentarios, por favor. Si me están escuchando en Spotify, dense una vuelta por YouTube, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo video. Ya vamos a volver a los 4 videos semanales. Ahorita estuvimos haciendo 3 nada más, pero ya muy poco tiempo volvemos a los 4 semanales, incluyendo el podcast. También, por favor, como favor de cuates, síganme en Spotify para también tener números allá. Denle like a mi página de Facebook, por favor, porque les digo que cometí la cagada de hacerla después que la página, que el canal de YouTube y la de Instagram. Entonces es prácticamente nueva la página de Facebook y es una comunidad muy chiquita. Por favor, denle like. Síganla, síganme en Instagram, en mi canal de Twitch, que les digo que platicamos ahí todos los sábados a las 5:30 de la tarde. Y creo que ya son todos los anuncios parroquiales. Muchísimas gracias, denle like a este video si les gustó, compártanlo con sus amigos para que llegue a más gente. Esto fue el Grimorio de Rix y el misterio de los gigantes. Nos escuchamos en la oscuridad.